Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar sobre lo que pasó el viernes, sobre lo que pasó con el mercado del petróleo y sobre lo que puede pasar en futuro con este mercado. El viernes publiqué un vídeo en el que hablaba de la nueva variante terrorífica que iba a acabar con el mercado y lo publiqué después de que abriese Estados Unidos, ¿no? Nueva York. Lo publiqué por la tarde por razones de timing, aunque el vídeo lo grabé por la mañana sobre lo que podía pasar al abrir el mercado. Y el mercado pues finalmente sí que se pegó una buena torta ese día. El mercado descontó de los peores escenarios que podía haber, pero durante el fin de semana pues hemos llegado a la conclusión de que quizá no puede ser tan grave, o sea, no va a ser tan grave como el mercado descontó el viernes. Y hoy hemos tenido, pues bueno, una buena subida. El petróleo fue uno de los activos más afectados y de hecho el West Texas llegó a caer por debajo de los $70, cayó más de un 10% en una sesión. Eso es una torta bastante grande al precio del petróleo. Y hoy, lunes, ya se ha recuperado por encima de los 70, está subiendo un 5 o un 6% en un día. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la tesis del petróleo y sobre lo que puede ocurrir en este mercado y cómo podemos jugarlo, entre comillas, ¿de acuerdo? Antes de comenzar a hablar del tema, pues dejar un buen like al vídeo, que sabéis que ayuda bastante. Comentad en los comentarios si os esperabais que el mercado reaccionase de esta forma y si os gustan las materias primas, en mi página web albert-mendoza.com pues tenéis una guía gratuita y unas masterclass para profundizar todavía más. Entonces, hoy lunes, hoy como ya podemos ver, el mercado está subiendo con fuerza. De hecho, pues ayer mi cartera echaba humo. Es que todas las empresas prácticamente cayendo y hoy echando un vistazo a las empresas, Adriatic, que cayó un montón el otro día, hoy subiendo un 5,7%. Baseload un 4%, Global Atomic subiendo hoy un 7%, me cago en la leche. Incluso MicroStrategy subiendo pues casi un 2%. Y bueno, así varias empresas de la cartera que el pasado viernes llegaron a caer más de un 10%. De hecho, Baseload cayó, cuando lo vi me asusté, dije, hostia, cayó un 12%. Entonces, ¿qué hice yo el viernes? No hice nada, básicamente. Estaba dudando si ampliar posiciones o no, y al final decidí mantener un poquito de efectivo todavía y no gastarlo del todo, aunque hubiese sido un buen momento para ampliar. Hoy ya, pues bueno, aún tengo acciones que no han corregido, o sea, no han vuelto a sus niveles de antes de esta corrección del viernes y puede ser buen momento para ampliar ciertas posiciones, así que no descartéis que durante esta tarde pues yo me posicione. Hablando del petróleo, lo que vamos a esperar en este bull market de la energía, que podríamos decirlo, es, yo creo, mucha volatilidad, como la que vimos este viernes, que cayó, como digo, más de un 10% y hoy lunes ya se ha recuperado más de un 5%. Ya veremos a lo largo de la semana si vuelve a los niveles. También vimos que estaban liberando los inventarios de reservas estratégicas de forma coordinada Estados Unidos, China y algunos otros países para intentar frenar esta subida de precios que llevaba el petróleo durante los últimos meses, y eso está causando muchos problemas, no solo porque incita de alguna forma a la inflación de precios, bueno, aumento de precios, ¿de acuerdo? Porque inflación sería el fenómeno monetario, pero que suban los precios, que es otra forma de hablar de inflación, pero bueno, ya me entendéis sin ser tan puristas, ¿no? Entonces, esto afecta mucho a las economías y a su crecimiento. Y si encima estamos viendo este alza de precios y el crecimiento de la economía se ve afectado, esto no es políticamente muy popular, ¿de acuerdo? Entonces han intentado frenar esta subida con la liberación de inventarios, que para nada va a lograr su objetivo. De hecho, vi un gráfico el otro día por Twitter que te señalaba el precio del West Texas Intermediate y cuando los estados han realizado esta liberación de inventarios. Y siempre, posteriormente a esta liberación, hemos seguido viendo incrementos en el precio del petróleo. El problema que tiene el petróleo son dos. Por el lado de la oferta, quizá la capacidad de la OPEC no es tan grande como se espera, y de hecho si hubiesen podido aumentar capacidad, quizá esta liberación de las reservas no hubiese sido necesaria. Además, el factor clave es que hemos visto una reducción de la inversión muy bestia en el sector del oil and gas durante prácticamente la última década, descontando el shale americano. Entonces no tenemos esa pipeline de grandes proyectos que van a lanzar una cantidad de supply al mercado en los próximos años. Si la demanda fuese cayendo, como los expertos, entre comillas, llevaban diciendo tanto tiempo, entonces se podría justificar esta falta de inversión en el sector. Pero ¿qué pasa?
que todas las estimaciones sobre demanda siempre han subestimado esta, y es que tenemos grandes poblaciones en Asia, en África, con unos niveles de renta muy bajos, y esto lo hablan Gering y Rosenzweig, que recomiendo que vayáis a su página GoRosen, que tienen con Z, que tienen varios análisis sobre el tema. Y ellos hablan sobre que viene siendo la curva en S, es decir, una curva obviamente en S, como el nombre lo dice, que relaciona el nivel de poder adquisitivo con el consumo de petróleo, ¿de acuerdo? O derivados del petróleo. Hay un momento en el que a partir de X poder adquisitivo, digamos unos $10.000 a 20.000, este consumo no es que se duplique, es que se triplica y se cuatriplica y aumenta de forma exponencial hasta llegar al techo donde estamos nosotros, digamos, las sociedades occidentales. Entonces, tenemos muchos países con poblaciones muchísimo más grandes que en el mundo occidental, en China, en el sudeste asiático, en África, que están viendo cómo su renta va aumentando paulatinamente año tras año. Esto hace que en vez de moverse pues en burro, se muevan en moto, y que después si pueden comprarse un coche familiar, pues se lo compren, y que se modernice, digamos, el país y aumente este uso de energía. Y la energía en nuestra civilización mundial, por decirlo de alguna forma, es el petróleo. Es la forma que utilizamos nosotros como energía. Por lo tanto, este consumo se ve aumentado de una forma bastante grande. Y estamos en un momento en el que estos países están entrando en ese tramo en el que el consumo de petróleo se ve disparado de forma exponencial. Por lo tanto, este incremento de la demanda va a ser mucho más alto en los siguientes años de que, bueno, que algunos organismos han estado previendo y de lo que podríamos imaginar, porque desde Occidente podemos tener una perspectiva de no, es que aquí ya pues el coche eléctrico y no sé qué, y yo qué sé, y la pera del tío, pero en el resto del mundo no es como estamos viviendo nosotros aquí y ahora mismo. Yo me imagino a millones de indios pues yendo a comprarse un Tesla o unos coches eléctricos. Pues no, o en África. ¿Dónde lo vas a enchufar? ¿En tu panel solar de la cabaña? No. Vas a usar coches diésel, seguramente de segunda mano, que los exportamos desde Occidente a estos países más pobres, porque son más baratos y el combustible también es más barato y son más eficientes en ese sentido. Por lo tanto, vas a usar coches diésel, coches gasolina, incluso antiguos, que pueden consumir más que los coches modernos que usamos nosotros aquí en Occidente. Por lo tanto, ese incremento de demanda lo vas a tener ahí, a pesar de que en Europa y Estados Unidos, en un futuro, podemos ver como hemos llegado al tope, por decirlo de alguna forma, del consumo de petróleo. En otros países estamos viendo como ahora está comenzando a utilizarse como combustible y bueno, y una aplicación pues en masa. Por lo tanto, este es la situación del mercado. Tenemos una oferta que se va a ver restringida por la falta de inversión y tenemos una demanda que va a seguir creciendo. Por lo tanto, tiene sentido que invirtamos en petroleras, además de que, bueno, la mala publicidad que ha tenido por todo el tema del ESG, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene sentido que invirtamos en petroleras. Ahora mismo, muchas empresas las estaríamos comprando a precios de 70 el VTI, pues a unos free cash flow del 20-30%, free cash flow yield anual. Estos precios son de risa. O sea, ojalá una empresa te pudiese dar esto a forma perpetuidad, porque te harías inmensamente rico. Pero es lo que tenemos ahora mismo con las cotizaciones actuales en muchas empresas del sector a estos precios. Parece que el mercado pues no se lo acaba de creer. Por lo tanto, muchas empresas valen el doble o el triple de lo que valen a día de hoy a estos precios del petróleo, obviamente. Pero durante el camino que el mercado se dé cuenta de la cantidad de dinero que pueden generar estas empresas, seguramente veamos esta volatilidad en el sector tan grande en el que los estados de alguna forma intenten parar este incremento de los precios de los carburantes. Y pues bueno, estos rifirrafes, estas complicaciones exógenas, ¿no? de las variantes y todo este miedo que puede afectar directamente pues al mercado y cómo el mercado va a descontar estos futuros peligros, ¿no? Entonces veremos volatilidad y cómo podemos aprovecharla. Dentro de un bull market tienes varias formas de ganar dinero. Uno es posicionarte de los primeros y esperar a que el mercado se dé cuenta del precio, lo realice y multiplique tu capital. O si has entrado una vez el bull market está comenzando, porque no es lo mismo entrar ahora que entrar cuando el petróleo estaba a menos $40, ¿no? Ampliar en los pullbacks. Cuando el mercado cae y se va hacia atrás es el momento de que ampliemos un poco esas posiciones. Si vemos que se calienta mucho, podemos vender un poco. Si vemos que vuelve a caer, ampliamos posiciones. Básicamente es la forma de aprovechar los bull markets, no solo en el oil, sino en el oro, en la plata, en el uranio, en cualquier tipo de mercado alcista que estemos viviendo.
Entonces esta sería la forma. Entonces ya para terminar, pues deciros que yo sigo alcista en la tesis del petróleo. Quizá no se va a ir por encima de 100 ni mucho menos, pero yo creo que los precios entre 70 y 80 dólares pueden sostenerse durante más tiempo si no vemos, pues bueno, problemas de encierros y todo ese tipo de cosas nada gratas, ¿no? Entonces eso es lo que opino yo. Las empresas valen mucho más. Hacer obviamente vuestra investigación sobre el sector y sobre las empresas. Y aquí terminamos. Recordad que si dejáis un like ayudáis bastante, que en mi página web Albert-Mendoza tenéis muchísimo material para aprender sobre materias primas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.